Bienvenidos, queridos oyentes. Esta noche los invitamos a un viaje que los llevará por los pasillos más oscuros del alma humana, al mismo tiempo, por las iluminaciones más cálidas y dolorosas. Cuando abrimos estas puertas, nos encontramos con un hombre que no solo exploró la literatura rusa, sino también las profundidades de la psique humana, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Su vida fue, por un lado, puesta a prueba por la muerte y la destrucción. Por otro lado, es la epopeya de una existencia que renace en los pliegues de la esperanza, la conciencia y la fe. Escuchen con atención sus frases, que llevan tanto tristeza como intensidad como un suspiro, sus preguntas conmovedoras y su implacable curiosidad sobre la naturaleza humana. Nos desafían, pero al mismo tiempo nos envuelven con compasión, misericordia y una obstinada fe en la redención del hombre. La pluma de Dostoyevsky resuena en los lugares donde se encuentran el crimen y la expiación, la razón y la locura, la pobreza y el orgullo. Sus historias no se desarrollan simplemente en el barro de las calles o bajo el gris congelado del invierno, sino que alcanzan las regiones interiores, los pueblos, la embriaguez, las lúgubres celdas de las prisiones, las alas del amor y del odio que golpean como golondrinas hacia adentro. En este documental, seguiremos paso a paso su casa natal, las sombras de su infancia, las pequeñas victorias de su juventud, los problemas destructivos del juego, su encuentro con el frío aliento de la muerte y, finalmente, su triste pero creativo renacer. Contaremos que Dostoyevsky no era solo un novelista, era un anatomista del alma, un observador que leía las fracturas tanto en la superficie como en las profundidades del ser humano. Prepárense, porque este viaje hará preguntas. ¿Por qué comete el hombre crímenes? ¿Cuándo guarda silencio la conciencia? ¿Cómo se rompe la fe y cómo se reconstruye? Dostoyevsky nos planteará estas preguntas y nos mostrará la dolorosa verdad que se esconde detrás de sus respuestas. Ahora, respiren hondo. Las páginas se abren, los puentes se construyen. El frío viento de Rusia, el parpadeo de las farolas de las ciudades y las tormentas internas de un hombre. Todo está aquí, todo está en nosotros. Comenzamos. En esta sección, queridos oyentes, quiero llevarlos a las estrechas calles cubiertas de nieve de Moscú a principios de la década de 1820. En aquellos años, Rusia era un imperio en lenta transformación bajo el gobierno del zar Alejandro I. La brecha entre ricos y pobres se ampliaba y el esplendor de los aristócratas coexistía con la desesperación de los más humildes. En medio de este mundo contradictorio, en la mañana del 11 de noviembre de 1821, nació un niño. Su nombre era Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, un niño destinado a adentrarse en las profundidades del alma humana. El lugar de su nacimiento fue el Hospital de los Pobres Mariinsky, en el corazón de Moscú. Este hospital atendía a la población más necesitada, un lugar donde el sufrimiento y la muerte eran una constante. El padre de Fyodor, Mikhail Andreevich Dostoyevsky, trabajaba allí como médico. Era un hombre de pasado militar, estricto, con reglas rígidas. Aunque procedía de una familia noble, la situación económica de la familia era bastante limitada, por lo que la familia Dostoyevsky vivía en pequeños alojamientos dentro del patio del hospital. Fyodor respiró por primera vez entre los lamentos que resonaban en los pasillos del hospital y las plegarias que se escuchaban allí. Quizás por eso, en cada historia que escribiría más adelante, se percibe una profunda compasión por el sufrimiento humano, pero también una cruda realidad oscura. El padre, Mikhail, educaba a sus hijos con disciplina estricta. La risa era escasa en casa, pero los libros abundaban. El pequeño Fyodor y sus hermanos pasaban gran parte del día leyendo la Biblia, los clásicos rusos y rezando. Para Mikhail Dostoyevsky, educar el espíritu de sus hijos era tan importante como asegurarse de que fueran obedientes. El temor a Dios, a sus ojos, era la base de la moral. Este temor a Dios, que se fue formando en Fyodor desde la infancia, sería la chispa inicial de los temas conmovedores que marcarían sus novelas. Conciencia, pecado, expiación y perdón entrelazados en un universo de emociones profundas. La madre de Fyodor, María Fyodorovna Nekayeva, era todo lo contrario a su padre. Sería mejor decir que era tranquila, afectuosa y profundamente creyente. Su presencia suavizaba la atmósfera sombría del hogar, acercándose a sus hijos con ternura. En los recuerdos de Fyodor, su madre siempre permanecía como una luz. Ella no solo le enseñó a amar la lectura, sino que también le mostró que la compasión es el camino para comprender a los demás.
María solía relatarles historias bíblicas, especialmente la parábola del hijo pródigo. Quizás sin saberlo, estaba sembrando las primeras semillas de los personajes que algún día nacerían de la pluma de su hijo. La infancia de Fiodor transcurrió bajo la sombra de una estricta disciplina religiosa, pero también bajo las alas de una gran imaginación. Junto a su hermano Mijaíl, paseaba por el jardín del hospital, observaba a los pacientes a través de las ventanas y trataba de comprender el sufrimiento humano reflejado en sus rostros. Incluso entonces, su curiosidad lo distinguía de otros niños. Prefería observar a jugar. Una vez, vio en silencio a una campesina que había venido a ver a su padre, y luego se volvió hacia su madre preguntando: «Mamá, ¿por qué hay lágrimas y risas en los ojos de esa mujer?». Quizás en ese instante nació la intuición de Dostoyevsky para comprender las contradicciones del alma humana. Sin embargo, la vida familiar no siempre fue pacífica. La naturaleza irritable de Mijaíl, combinada con el alcohol, se volvía aún más severa. Los niños a menudo se escondían para escapar de su ira, buscando protección tras su madre. Este miedo dejó una herida profunda en Fiodor. Su admiración y, al mismo tiempo, su resentimiento hacia su padre resonarían en muchos de los personajes que crearía años más tarde. La figura autoritaria del padre en los hermanos Karamazov y los protagonistas atormentados de crimen y castigo se nutrirían de estas experiencias tempranas. La vida familiar se vio sacudida por la enfermedad de su madre, María. A pesar de su frágil salud, luchó por proteger a sus hijos. Pero cuando Fiodor tenía solo 15 años, falleció de tuberculosis. Este fue un punto de inflexión en la vida de Dostoyevsky. El miedo a la pérdida, que lo acompañaría durante toda su vida, se instaló por primera vez en su corazón. Tras la muerte de su madre, el equilibrio del hogar se rompió. Su padre se encerró aún más en sí mismo y los hijos se dispersaron por distintos caminos. Fue entonces cuando Fiodor se reveló por primera vez ante Dios. En el corazón de un niño criado en la devoción, la fe y la ira se entrelazaron. Este conflicto emocional dejó una huella tan profunda que lo veríamos reflejado en cada personaje que escribiría más adelante. Fe y duda, amor y odio, conciencia y pecado. Fiodor heredó estas contradicciones familiares como una maldición y una bendición a la vez. De la disciplina de su padre tomó la capacidad de reflexión, del cariño de su madre, la calidez del corazón. Pero ambos aspectos le trajeron conflictos internos en lugar de paz. Esta lucha interna moldearía su vida y lo convertiría no en un escritor ordinario, sino en un explorador que se adentre en los abismos del alma humana. La impactante realidad que sentimos en sus obras nació precisamente de la sombra de esos años de infancia. Y quizás, en la ironía del destino, aquel niño que abrió los ojos en un hospital para pobres llegaría a intentar curar con su pluma las enfermedades del alma de la humanidad. El lugar de su nacimiento no fue solo un comienzo, sino la metáfora de toda su vida. Un hombre que nace con dolor, crece con dolor y extrae de ese dolor la belleza del significado. La infancia de Fiodor Dostoyevsky transcurrió en un mundo donde la paz y el miedo, el amor y el silencio, la oración y los susurros se entrelazaban constantemente. La casa en la que creció, situada en el jardín del Hospital de los Pobres Mariinsky en Moscú, detrás de muros grises y puertas de hierro, estaba entrelazada con el sufrimiento de los más humildes. Era un pequeño alojamiento asignado a la familia Dostoyevsky. Sus paredes estaban húmedas, las habitaciones eran estrechas y las ventanas siempre empañadas. Afuera, los lamentos de los pacientes. Adentro, los ecos de las oraciones. Fiodor conoció el mundo por primera vez entre esos dos sonidos. Uno de dolor, otro de fe, y estos dos sonidos nunca lo abandonaron a lo largo de su vida. Durante su infancia, Fiodor paseaba por el jardín del hospital junto a su hermano Mijaíl y observaba en secreto a los pacientes. A menudo se deslizaba hasta la oficina de su padre, observando cómo éste miraba a los heridos o consolaba a las madres desesperadas. El pequeño Fiodor grababa en su memoria el sufrimiento reflejado en los rostros, la delgada línea entre la esperanza y el miedo. Tal vez en esos días, antes de dominar completamente las letras, ya aprendía a leer el alma humana. Para él, aquellos años no fueron solo una infancia, sino el primer paso hacia el mundo interior del ser humano. La atmósfera del hogar estaba dividida entre dos mundos, el rígido y autoritario de su padre y el refugio afectuoso y silencioso de su madre. Su padre, Mijaíl Andreyevich Dostoyevsky, había impuesto una disciplina férrea en la vida de sus hijos. En casa había reglas estrictas.
levantarse temprano, no comer sin rezar primero y no hablar innecesariamente. Fiodor temía a su padre, pero también observaba con profunda admiración. El cansancio en los ojos de su padre despertaba en él un respeto secreto hacia el sufrimiento. Sin embargo, a veces la sombra de la ira de su padre se cernía sobre la casa. En esos momentos, el pequeño Fiodor se refugiaba junto a su madre, tocaba sus suaves manos y buscaba consuelo. La combinación de estas dos emociones, miedo y amor, sería la base del complejo sentido de conciencia que luego ocuparía el corazón de las novelas de Dostoyevsky. Su madre, María Fyodorovna, era el corazón de la familia. A los hijos no solo les ofrecía alimento, sino también historias. Por las noches, a la luz de una vela, leía pasajes de la Biblia y les hablaba de su propia vida, de la gente pobre y del valor de la paciencia y la compasión. Fiodor escuchaba cada palabra de su madre como si fuera un texto sagrado. De esas historias aprendió que el ser humano debe ser amado incluso con sus pecados y que el perdón acerca a Dios. Quizás por eso, en las futuras obras de Dostoyevsky, incluso el mal se narra con amor. El culpable sigue siendo humano, el demonio merece ser comprendido. En la casa había poca música y mucho silencio. Desde pequeño, Fiodor aprendió a disfrutar de la soledad. Muchas veces, junto a su hermano, construía su propio mundo. Durante las noches invernales, mientras la nieve caía silenciosa afuera, él tomaba una vela y se sumergía entre sus libros. La biblioteca familiar era pequeña pero impresionante. Pushkin, Karamzin, Schiller, especialmente la Biblia, fueron sus primeros maestros. Estos libros abrieron ante su mente infantil las primeras ventanas para entender la diversidad del alma humana. En los héroes de Schiller veía el fuego de la justicia, en la Biblia la carga del pecado. A esa edad ya intuía que el ser humano puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Durante toda su infancia, Fiodor nunca salió realmente de su entorno. No eran lo suficientemente ricos para relacionarse con los círculos aristocráticos de Moscú. Ese mundo estaba más allá de los muros del hospital. Por ello, los hermanos Dostoyevsky jugaban con los hijos del pueblo y de los obreros. Fiodor aprendió desde niño la lengua, las costumbres y los problemas del pueblo. La pobreza que veía en las calles se grabó en su corazón. Años después, al escribir Crimen y Castigo, recordaría las piedras bajo los fatigados pasos de Raskolnikov. Eran las mismas piedras de su infancia, con las huellas de sus propios días de niño. Con cada año que pasaba, el espíritu de Fiodor se volvía más introspectivo. La enfermedad de su madre, la severidad de su padre y el silencioso peso de la pobreza lo convirtieron en un niño reservado y profundo. Se dice que en ocasiones sufría desmayos similares a ataques epilépticos. Quizás este mal, que comenzó en esos años, maldeciría y a la vez elevaría su mente en el futuro. Dostoyevsky sentía que en esos episodios su alma se encontraba dividida entre la oscuridad y la luz, y esa división se convertiría en la mayor fortaleza de su pluma. La capacidad de narrar al mismo tiempo la sombra y la claridad. En cuanto a su educación, Fiodor comenzó a estudiar en casa bajo la supervisión de su padre. Aprendió aritmética, latín, francés y religión. Para él, las lecciones no eran solo una obligación, sino un escape. En el mundo de los libros podía alejarse de la severidad de su padre y del silencioso temor que reinaba en casa. Su madre notó su interés por la escritura. Un día, Fiodor escribió un pequeño relato para el cumpleaños de su madre. En la historia, un niño perdía a su madre, pero la encontraba de nuevo en el viento de Dios. María Fyodorovna lloró al leerlo. Fiodor comprendió por primera vez cómo la escritura podía conmover un corazón. Tal vez en ese instante decidió, en secreto, convertirse en escritor. Sin embargo, este frágil equilibrio comenzó a romperse a medida que avanzaba la enfermedad de su madre. En 1837, cuando Fiodor tenía apenas 15 años, su madre murió de tuberculosis. Esa muerte destrozó su mundo interior. Desde entonces, el mundo se dividió en dos, entre la calidez de su madre y la frialdad de su padre. Durante ese periodo, se refugiaba en Dios y, al mismo tiempo, se rebelaba contra él. Unía su fe y su ira en la misma oración. Este conflicto se convertiría en el sentimiento central de sus futuras novelas, el hombre que cree pero también cuestiona. Tras la muerte de su madre, Fiodor dejó Moscú y fue enviado a la escuela de ingeniería en San Petersburgo. Esta separación significó un alejamiento del silencioso hogar de su infancia, de las voces de oración y de las suaves manos de su madre.
Pero las profundas marcas que aquel hogar, aquellos años y aquel silencio dejaron en su alma permanecieron con él toda su vida. Dostoyevsky ya no era un niño, pero ese pequeño ser asustado, creyente y curioso nunca dejaría de acompañarlo. Y quizás por eso, la sombra de la infancia siempre está presente en sus novelas, en la conciencia de un criminal, en las lágrimas de un asesino, en el perdón de un ángel. La infancia de Dostoyevsky, aunque aparentemente la de una familia rusa común, en realidad contenía las semillas de todos los conflictos del alma humana. Amor y miedo, fe y duda, silencio y gritos. Todo resonaba entre las paredes de aquella pequeña casa. Y esa resonancia se volvería a escuchar años después en el corazón de Raskolnikov en Crimen y Castigo, en los debates filosóficos de los hermanos Karamazov y en la inocente bondad del idiota. Porque para Dostoyevsky, la infancia no era solo un comienzo. Era un resumen de toda una vida, incluso de toda la humanidad. Los años de juventud de Fyodor Dostoyevsky relatan una época tejida tanto de esperanza como de soledad. Ya había dejado atrás las ventanas sombrías de la casa de su infancia, las oraciones de su madre y la voz severa de su padre, y se dirigía hacia las amplias calles de San Petersburgo. Sin embargo, las sombras del pasado aún caminaban a su lado. En el corazón del joven Dostoyevsky todavía se sentían las cálidas manos de su madre, mientras que la voz autoritaria de su padre resonaba como un eco en sus oídos. Estas contradicciones eran heridas grabadas en su alma, y quizás fueron esas heridas las que lo convertirían no en un ingeniero común, sino en un escritor que exploraría las habitaciones más oscuras del espíritu humano. El año 1837 marcó un punto de inflexión. Tenía apenas 16 años y la muerte de su madre todavía era reciente. Para el futuro de la familia, la decisión de su padre era definitiva. Fyodor debía ingresar a la Escuela Militar de Ingeniería en San Petersburgo. Su padre temía que su hijo se entregara a ilusiones inútiles como la escritura. Para él, la vida real debía basarse en la disciplina y la profesión. Pero el corazón de Fyodor se nutría de emociones, no de cálculos fríos. Mientras miraba por la ventana del tren rumbo a Petersburgo, murmuraba en silencio una oración. Señor, enséñame a comprender, pero nunca a endurecer mi corazón. Al llegar a Petersburgo, la ciudad lo fascinó y lo asfixió a la vez. Amplias avenidas, ríos congelados, farolas envueltas en niebla y rostros humanos oscuros. Esta ciudad sería el escenario de sus futuras novelas. En aquel entonces, Petersburgo era una de las ciudades más frías y ordenadas de Europa, pero bajo ese orden se escondía una gran pobreza, una corrupción silenciosa. Fyodor lo percibió de inmediato. Desde sus primeros días en la academia, la diferencia entre la riqueza de sus compañeros y su propia pobreza lo afectaba profundamente. Cada tarde, después de las clases, salía a caminar solo, miraba en silencio el río Neva fluyendo bajo los puentes y se preguntaba: ¿qué es lo que hace al hombre ser humano? ¿Su dinero, su corazón o sus pecados? Estas preguntas serían los primeros susurros que, años después, resonarían en la mente de Raskolnikov. La disciplina de la escuela militar era dura para su espíritu frágil. El sistema estricto, la obediencia a las órdenes, la vida bajo constante vigilancia, limitaban su pensamiento libre. Pero incluso en esa presión, observaba, estudiaba el comportamiento de sus compañeros, la ira en los rostros de los maestros, la mirada tímida de los estudiantes pobres, y los transformaba en personajes en su mente. Muy pocos lo notaban, pero Fyodor no solo conocía a la gente, la descifraba. Y esa descifrada no era científica, sino intuitiva, un conocimiento que palpaba el pulso del alma. Durante sus años escolares, los libros fueron sus amigos más cercanos. Schiller, Balzac, Hugo, Byron. Fyodor leía de noche a la luz de una vela, después de las horas de guardia. Cuando leyó por primera vez Eugénie Grandet de Balzac, le tomó días recuperarse de su impacto. En los personajes de esa novela vio la sombra de su propia familia, la pobreza y la represión emocional. En ese momento se dijo: algún día escribiré también. Escribiré, pero no como ellos. Contaré no lo exterior de las personas, sino su interior, la oscuridad del alma. En 1839, su vida se trastocó nuevamente. Ese verano recibió noticias de su familia. Su padre, Mikhail Andreevich, había muerto, pero alrededor de su muerte circulaban rumores oscuros. Se decía que había sido asesinado por campesinos enfurecidos.
Algunos afirmaban que su carácter excesivamente autoritario había agotado la paciencia de los campesinos, llevándolos a un crimen. La certeza de los hechos nunca se comprobó, pero para Fyodor, estos rumores cayeron como un pesado peso sobre su conciencia. Consideró la muerte de su padre no solo como una pérdida, sino como una especie de castigo divino, incluso como la justicia de Dios. Desde aquel día comenzó la gran contienda entre Dios y el hombre en su interior. Conceptos de culpa, expiación, justicia y misericordia se mezclaron en su mente. Años después, al escribir Crimen y Castigo, la sombra de la muerte de su padre aún se sentía en el crimen cometido por Raskolnikov. Se graduó de la Escuela de Ingeniería en 1843. Ya tenía el título de ingeniero militar, pero ni el uniforme le sentaba, ni él pertenecía a ese uniforme. Mientras caminaba por los fríos vientos de Petersburgo, sentía siempre un vacío en su interior. Su corazón no estaba hecho para cálculos, sino para emociones. En esos años su salario era mínimo, pero gastaba todo en libros. En su habitación había una mesa, unas cuantas velas, una manta y decenas de libros. Por las noches escribía durante largo tiempo, al principio solo para sí mismo, como si las ideas acumuladas estallaran si no tomaba la pluma. Luego, un día, al leer en voz alta lo escrito, se le llenaron los ojos de lágrimas, porque en sus frases no había solo historias, sino su propia vida. En 1844 renunció a su puesto de ingeniero. Todos lo miraban como a un loco. «Estás arruinando tu futuro», le decían, pero él estaba decidido a escuchar su voz interior. Su único deseo era ser escritor. En esos años su situación económica era tan precaria que para la cena apenas tenía pan y té, pero cada palabra brotaba del corazón. Cada frase escrita llevaba la sal del hambre y la soledad. Ese mismo año comenzó a trabajar en su primera novela, Pobres gentes, Benny el Iudi. Al terminarla, miró por la ventana hasta la madrugada. El cielo estaba oscuro, pero una luz brillaba dentro de él. Por primera vez se dijo a sí mismo, «Sí, soy un escritor». La novela pronto llamó la atención en los círculos literarios de Petersburgo. El crítico famoso Belinsky, después de leer la obra, le envió una carta. «Usted es el primero desde Gogol que puede escribir sobre las lágrimas del pueblo ruso». Para Fyodor, esas palabras fueron un punto de inflexión. Por primera vez alguien había comprendido su mundo interior. Por primera vez alguien notó el dolor detrás de sus palabras. Todo su silencio acumulado durante años adquirió sentido. Pero este éxito no le trajo paz, porque el destino de Dostoyevsky siempre sería el mismo. Tras la cumbre, un abismo. Mientras caminaba por las calles nevadas de Petersburgo, solo tenía unos pocos rublos en el bolsillo, pero cientos de ideas en su corazón. Escribir ya no era una elección, sino una necesidad. Si no escribía, no podía vivir. Para él, la pluma era tanto oración como confesión. Los años de juventud enseñaron a Fyodor Dostoyevsky a romperse y a resistir. Aprendió que la mayor lucha del hombre no era con el mundo exterior, sino con la voz interior. Esa voz a veces era Dios, a veces la conciencia, a veces una culpa que no callaba. Al caminar sobre las frías piedras de Petersburgo, Dostoyevsky iniciaba en realidad el viaje interior que marcaría toda su vida. Ya no era solo un joven, sino un observador listo para escribir la eterna batalla del espíritu humano. Y en aquellas silenciosas, pobres y oscuras noches de Petersburgo, las primeras líneas escritas a la luz de una vela significaron el nacimiento de una de las plumas más poderosas de la historia de la literatura. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky había trazado ya el rumbo de su destino, y ese rumbo apuntaba directamente hacia la oscuridad del alma humana. Algunas personas parecen nacer con un destino ya escrito. Su camino no se ilumina ni con riqueza, ni con poder, ni con fama. Lo que guía su senda es un eco profundo dentro de sus corazones. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky fue ese hombre del eco. Ese eco, a veces susurro, a veces grito, pero siempre provenía del interior del ser humano. Su historia no es solo el encuentro de un escritor con la literatura, sino la búsqueda de luz en los laberintos oscuros del alma humana. Mediados de la década de 1840, las calles de San Petersburgo están cubiertas de niebla. El aire es pesado, el cielo plomizo. En una habitación, un joven de constitución delgada se inclina sobre su mesa, garabateando con su pluma sobre papel blanco. Sobre la mesa,
una vela medio consumida, unos trozos de pan al borde, en el suelo una manta. Ese joven es Dostoyevsky, un escritor que el mundo aún no conoce, iniciando silenciosamente un destino. En aquel entonces nadie lo sabía, pero en esa habitación latía el corazón de la literatura rusa. Dostoyevsky había abandonado la ingeniería y dedicado todo su tiempo a la escritura. Para él, la pluma no era un medio de sustento, sino un camino de salvación. Cada palabra llevaba un fragmento de su propia alma. Y en 1844, ese primer paso hacia la salvación fue Pobres Gentes, Verni Eliudi. Pobres Gentes, la novela de la pobreza y del honor. Pobres Gentes no es una simple historia de amor. Es la historia de los olvidados que habitan las oscuras calles traseras de San Petersburgo. La narrativa, tejida a través de cartas entre Makar de Buskin, un humilde funcionario, y Bárbara Dobroselova, una joven, muestra cuán vulnerable, al mismo tiempo, noble puede ser el ser humano. Al escribir esta novela, Dostoyevsky en realidad contaba su propia vida. El miedo de su infancia con su padre, los años de soledad entre las frías paredes de Petersburgo se perciben en cada línea. La timidez de Buskin refleja su fragilidad. La desesperación de Bárbara refleja el corazón que creció sin madre. Al terminar la novela, se le entregó a su amigo cercano Dmitri Grigorovich para que la leyera. Grigorovich no pudo soltarla hasta el amanecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque por primera vez un escritor relataba con sinceridad el corazón de los pobres. A la mañana siguiente, llevó el libro al crítico más respetado de la época, Vissarion Belinsky. Al terminar de leerlo, Belinsky se levantó y dijo: «Ha nacido un nuevo Gogol». Esa sola frase cambió el destino de Dostoyevsky. De repente, todos los círculos literarios hablaban de él. Ayer, un ingeniero pobre desconocido. Hoy, el nombre más comentado en los salones literarios de Petersburgo. Pero la fama no le trajo paz, porque incluso a la sombra del éxito no podía silenciar la tormenta interior. Un día escribió en su diario: «Me aplauden, pero sigo hambriento. Mi hambre no es de pan, sino del alma». Sí, tenía un apetito insaciable. Ni la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento podían saciarlo, porque Dostoyevsky se alimentaba de la oscuridad del alma humana, y esa oscuridad lo arrastraría lentamente hacia las aguas más profundas de la literatura. Tras el éxito de Pobres Gentes, Dostoyevsky comenzó a integrarse en los círculos literarios de Petersburgo. Ahora compartía mesa con gigantes como Turgenev, Nekrasov y Goncharov. Pero era extraño. Siempre permanecía en silencio. No hablaba, solo escuchaba. A veces sonreía de repente, pero su sonrisa no era tranquila. Parecía que dentro de él se libraban tormentas. Un amigo escribió en su diario: «Dostoyevsky se sienta a la mesa, pero parece estar en otro mundo. Sus ojos se fijan en un punto, luego de repente brillan. Es como si viera algo invisible». Sí, Dostoyevsky veía otro mundo. Había aprendido a mirar detrás de las máscaras humanas. Para él, la literatura no era adorno, sino espejo del alma. Y ese espejo lo rompía en cada personaje, lo reconstruía y luego lo rompía otra vez. Porque, para él, el ser humano no es un todo. El ser humano es conflicto. Él decía: «El hombre lleva dentro de sí tanto a Dios como al diablo». Este pensamiento se convirtió en la base de todo su legado literario. Tras su primer éxito, Dostoyevsky rápidamente se dedicó a escribir su segunda novela, El doble, Voynik. Esta obra narra la caída de un funcionario en la locura. Sin embargo, esta vez los críticos fueron despiadados. Incluso Belinsky afirmó que Dostoyevsky escribía demasiado complejo y oscuro. De la noche a la mañana, el joven escritor fue elevado a los cielos, solo para ser hundido al abismo la mañana siguiente. Esta contradicción dejó profundas heridas en su alma. Comenzaron el insomnio, la ansiedad y los ataques de nervios. En sus diarios hablaba frecuentemente de opresiones en el pecho y de momentos en los que mi conciencia desaparece. Nadie lo sabía entonces, pero ese era el inicio de la epilepsia que lo acompañaría toda su vida. Las críticas lo herían, pero no lo detenían. Al contrario, de esa fragilidad nacía una nueva fuerza. Dostoyevsky se aferraba a su pluma como si escribir fuera respirar. En un momento escribió en su cuaderno: «No me entendieron, pero algún día uno de mis personajes los entenderá».
Estas palabras son la clave de su mundo interior, porque Dostoyevski no buscaba entenderse a sí mismo, sino a la humanidad. Cada novela era una confesión, cada personaje un espejo. A finales de la década de 1840, Dostoyevski ya no era solo un escritor, se había convertido en un pensador. Por primera vez, en sus novelas, la voz interior del ser humano hablaba más fuerte que el mundo exterior. Para él, lo importante no eran los eventos, sino el eco de la conciencia. Contaba las historias de los pobres, oprimidos y olvidados que la sociedad ignoraba, porque él venía de entre ellos. Había caminado por sus mismas calles, compartido sus bocados de pan. Por eso, lo que escribía no era adorno, era verdad. Hasta ese momento, la literatura rusa se había centrado en nobles, príncipes y aristócratas. Pero con Dostoyevski, la literatura descendió al subsuelo. Las novelas ya no transcurrían en palacios, sino en sótanos. Los héroes ya no estaban decorados, estaban heridos. Y en ese instante nació el realismo ruso. Con la pluma de Dostoyevski, la literatura obtuvo por primera vez una conciencia. Ahora, el valor del ser humano no se medía por su riqueza, sino por su sufrimiento. Y él se convirtió en el cronista de todos esos dolores. Queridos oyentes, con pobres gentes, Dostoyevski no solo escribió una novela, creó un espejo de la humanidad. En ese espejo mostró todos los matices de la pobreza, la soledad, la esperanza, la vergüenza, el amor y la fe. Su entrada a la literatura fue silenciosa, pero ese silencio se transformó en un grito que resonaría durante siglos. Y ese grito aún nos susurra. Comprender al ser humano es acercarse más a Dios. Dostoyevski ya no era solo un escritor, era un historiador del alma humana. Y esa historia no estaba escrita al filo de una pluma, sino en las profundidades de un corazón. Al mirar la vida de Dostoyevski, vemos que su destino no se escribió solo con la pluma, sino también con el cuerpo, porque las tormentas de su alma, un día, comenzaron a manifestarse físicamente. Y esas tormentas tenían un nombre: epilepsia. Esta enfermedad no era solo una condición médica para él, era una experiencia que moldeaba su percepción del mundo, su escritura e incluso su relación con Dios. Cada sacudida que sufría era un terremoto, tanto físico como espiritual. Pero de esos terremotos él creó literatura. A finales de la década de 1840, cuando Dostoyevski aún era un joven escritor, comenzó a experimentar sus primeros ataques. Al principio, nadie entendía lo que sucedía. Se pensaba que eran resultado de noches sin dormir, agotamiento o nervios alterados. Pero pronto quedó claro que esos episodios no eran un accidente, sino parte de su vida. La epilepsia aparecía generalmente tras tensiones emocionales intensas, escribiendo la escena más crucial de una novela, después de una discusión o en momentos de profunda soledad. De repente, perdía la conciencia, su cuerpo se contraía y caía al suelo. Después, experimentaba horas de agotamiento, a veces incluso una depresión espiritual. Pero lo curioso era esto: después de cada ataque, regresaba a la escritura con una profundidad aún mayor. Un día escribió a su hermano Mijail: antes de cada ataque, siento un instante de felicidad tan absoluto que en ese momento creo con certeza en la existencia de Dios. Y luego llega la oscuridad. Estas líneas no describen solo una enfermedad, sino la anatomía de un alma. Para Dostoyevski, la epilepsia no era un castigo, sino una especie de revelación. Ese instante de felicidad divina que precedía a la oscuridad era como tocar el límite entre la vida y la muerte. La epilepsia afectó profundamente su vida cotidiana y sus relaciones sociales. No saber cuándo llegaría un ataque generaba una ansiedad constante. Caer desmayado en público, convulsionar y luego enfrentarse a las miradas curiosas de los demás. En esa época, la epilepsia todavía se veía como una enfermedad del espíritu. Por eso, Dostoyevski a veces se avergonzaba y se alejaba de la gente. Quienes lo conocían de cerca narran que, en reuniones, de repente se desplomaba y luego permanecía en silencio durante horas. Tras un ataque, podía pasar días sin hablar con nadie, encerrado en su habitación, sumergido en su escritura. Para él, escribir era una forma de sanar. Sin embargo, cada ataque también lo debilitaba. Su corazón se debilitaba y su sistema nervioso se desgastaba. Durante su exilio en Siberia, tras un ataque especialmente fuerte, escribió en su diario:
Dios me acerca a la muerte y luego me devuelve. Quizá vivir sea justamente ese instante del regreso. Esta frase resumía tanto su dolor físico como su fe metafísica. Lo más sorprendente de Dostoyevsky era que no veía su enfermedad como una maldición, sino como una herramienta creativa. Tras cada ataque, su escritura alcanzaba una profundidad extraordinaria. El ejemplo más evidente se encuentra en el personaje de Mitya en Los hermanos Karamazov. Mitya también padece epilepsia y en una escena dice: antes del ataque hay un instante en que se siente a Dios, pero luego ese instante se sumerge en la oscuridad. Estas palabras reflejan no solo a un personaje, sino la experiencia personal de Dostoyevsky. La epilepsia era para él un ensayo de muerte. Cada ataque era un apagón de conciencia seguido de un renacimiento. Por eso en sus novelas, los temas de muerte, pecado, conciencia y redención son tan intensos, porque él experimentaba su propia muerte una y otra vez, y luego regresaba a la escritura. La influencia más profunda de la epilepsia en Dostoyevsky fue su manera de mirar el alma humana. Sabía lo frágil que era la línea entre la cordura y la locura. La pérdida de conciencia durante los ataques le dio la idea de que el ser humano alberga múltiples yo's. Esta noción se refleja en obras como Crimen y Castigo, Los demonios y Notas desde el subsuelo. Raskolnikov dividido en su psique, Stavrogin enloquecido, El hombre del subsuelo en conflicto. Todos reflejan las experiencias mentales de Dostoyevsky. Él vivió los límites de la conciencia y vio cuán vulnerable, oscura y, al mismo tiempo, sagrada puede ser el alma humana. Para él, la locura no era un colapso, sino un descubrimiento, porque donde la razón terminaba, comenzaba el espíritu. La soledad de la enfermedad. La epilepsia no solo lo alejaba de las personas, también lo acercaba a Dios. Cada ataque era tanto un momento de temor como de oración. Una vez le dijo a su esposa: antes del ataque vi el cielo. Era tan hermoso que aceptaría la muerte 1000 veces solo por vivir ese instante. Pero la oscuridad que seguía, eso era el infierno. Su alma vivía entre dos extremos, un júbilo divino y un vacío oscuro. Por eso en sus novelas siempre hay un deseo de redención. Los pecadores buscan a Dios, los culpables quieren ser perdonados, los perdidos intentan renacer, porque Dostoyevsky experimentó ese renacimiento en su interior una y otra vez. La epilepsia lo acompañó como una sombra durante toda su vida, pero incluso en esa sombra encontró luz. Él veía su dolor no como enfermedad, sino como una ventana a la verdad. Quizá por eso, ningún escritor ha retratado el alma humana con mayor profundidad, porque Dostoyevsky no solo observaba el alma, la vivía. Cada pérdida de conciencia le permitía ver las capas más profundas de la mente humana. Cada sacudida lo destruía un poco, pero también lo hacía más humano. Queridos oyentes, Fyodor Dostoyevsky no luchó contra su epilepsia, vivió con ella, la comprendió, y al final, esa enfermedad se convirtió en la inspiración de un escritor, la intuición de un pensador y la salvación de un hombre. Quizá la frase que resume toda su vida sea: no puedo comprender sin sufrir. Sufrir es la única manera de conocer. Y verdaderamente, la pluma de Dostoyevsky nació de la luz dentro del dolor. Describe al ser humano desde la oscuridad, porque él mismo la atravesó, y al salir de esa oscuridad, nos susurra la verdad más profunda. El ser humano puede sentir a Dios incluso en su mayor sufrimiento. En la vida de Dostoyevsky no solo hubo tormentas espirituales, sino también tormentas materiales. Otra realidad que competía con la oscuridad de su mundo interior fueron las deudas y las dificultades financieras, porque su vida no se moldeaba únicamente con su pluma, sino también con el dinero que tenía en el bolsillo. Y, lamentablemente, su aventura económica fue a menudo casi una catástrofe. En los años 1840 en San Petersburgo, el joven escritor comenzaba a hacerse un nombre en los círculos literarios con pobres gentes. Había éxito, pero no dinero. En aquella época, los ingresos de un escritor eran en gran medida inciertos. No había un salario fijo. La vida de Dostoyevsky se medía más por las facturas que debía pagar y el alquiler que por las novelas que escribía. La deuda caía sobre sus hombros como un peso muy pesado. Cuando se publicaban los libros, el dinero que ganaba desaparecía rápidamente en el alquiler, las necesidades diarias y los pequeños gastos de la vida. Pero había otra dificultad profundamente arraigada: el juego.
El juego entró en su vida tanto como una fuga como una amenaza. Los casinos de San Petersburgo eran entonces algunos de los lugares más concurridos de la ciudad. Pero para un escritor eran un laberinto peligroso. Dostoyevsky no podía resistirse especialmente a la ruleta. Para él, la ruleta era una pasión, al igual que escribir. Pero mientras la escritura era un camino de salvación, la ruleta era un juego mortal. La primera vez que se involucró seriamente en el juego, era todavía joven y lo hacía con la esperanza de cubrir sus deudas. Pero el juego no era un simple medio de ganar dinero. Rápidamente se convirtió en un remolino creciente. El dinero que ganaba desaparecía pronto, y cada pérdida aumentaba su ansiedad y su vergüenza. Sus amigos observaban preocupados, pero él no podía resistirse a la atracción del juego. Las deudas se acumulaban. En sus cartas, con frecuencia escribía casi desesperado: «No tengo dinero, las deudas se acumulan, ya no me queda fuerza para escribir. Pero debo sentarme una vez más a la mesa de ruleta, tal vez todo cambie». Cada juego era una esperanza, pero también un desastre. Cuando ganaba, podía cubrir parte de sus deudas y sentía un alivio temporal. Pero cuando perdía, no solo perdía dinero, sino también su ánimo, su salud y su paz interior. Con el tiempo, este ciclo le generó una enorme presión. Combinado con sus ataques y su epilepsia, la vida se convirtió casi en una pesadilla. Las dificultades financieras desgastaron a Dostoyevsky no solo psicológicamente, sino también físicamente. La preocupación constante, las noches sin dormir, el esfuerzo interminable de cuentas y cálculos lo consumían lentamente. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, no dejó de escribir. Al contrario, estos obstáculos financieros dieron profundidad a sus obras. La desesperación y la pobreza de las personas cobraron vida de manera más realista y conmovedora en la pluma de Dostoyevsky. Los años de exilio y prisión añadieron otra dimensión a estas dificultades económicas. Durante ese tiempo, Dostoyevsky comprendió más profundamente que el juego era tanto una fuga como un juego mortal. En lo que le quedaba de vida, el juego sería tanto su enemigo como su maestro. Para él, la mesa de ruleta era una escena que ponía a prueba los límites del alma humana. Ganar era una ilusión, perder la amarga realidad. Aún así, Dostoyevsky también obtuvo inspiración de estas dificultades materiales. En sus novelas, la deuda, la pobreza y los apuros financieros se convirtieron en temas que profundizaban la psicología de sus personajes. En Pobres Gentes, Los Endemoniados, Crimen y Castigo y El Jugador, relató con maestría cómo el dinero y la deuda moldean la vida humana y conducen al colapso espiritual. Porque él no era solo un observador. Estas tragedias las vivió, las respiró, las sintió con su corazón. Estimados oyentes, la vida de Dostoyevsky, llena de juego y deudas, dio origen a los personajes oscuros y complejos de su literatura. Las dificultades económicas desgastaron su mente, pero alimentaron su creatividad, porque el dolor, en su pluma, no era solo tragedia, sino también maestro, vía e inspiración. Y tal vez su mayor logro fue este. A pesar de estar endeudado, frente a la mesa de ruleta y luchando contra su enfermedad, logró plasmar en la escritura los dolores y esperanzas más profundos del alma humana. En la vida de Dostoyevsky, el dinero podía parecer un enemigo, pero en realidad fue un fuego que creó la profundidad de sus obras y personajes. Y ese fuego, nacido de la pobreza, la desesperación y la pasión, iluminó algunos de los relatos más inolvidables de la literatura rusa. La vida de Dostoyevsky no se moldeó solo con su pluma, sus dolores espirituales o sus dificultades económicas. Uno de los periodos más turbulentos de su existencia fue aquel en el que enfrentó sus ideas políticas y sus consecuencias. Estos años marcaron el comienzo de una etapa que profundizó su literatura y otorgó a sus personajes la realidad del dolor, el miedo y la muerte. Era el año 1849. San Petersburgo estaba impregnada del aire opresivo del Imperio ruso. En cada esquina había policías secretos, en cada mirada, sospecha. Dostoyevsky formaba parte de un grupo intelectual conocido por sus ideas libres y radicales. Junto a sus amigos, discutían sobre los derechos humanos, la libertad de pensamiento y las desigualdades sociales, plasmando sus ideas en escritos. Pero estas discusiones tenían un alto costo. Para el régimen zarista, cualquier pensamiento podía considerarse un crimen. Y Dostoyevsky se encontró en medio de un juego despiadado de la historia. En marzo, una mañana,
Su casa fue allanada repentinamente. Dostoyevsky y sus amigos fueron arrestados. En ese instante, solo pensaba en su pluma y en sus ideas. Pero esa pluma no podía protegerlo. La detención no fue solo un shock, sino también una prueba. Las calles que vio al ser sacado de su casa, los ríos brumosos y los muros de San Petersburgo, le parecieron lugares que nunca volvería a ver con libertad. Los días de arresto transcurrieron cortos, pero llenos de una tensión indescriptible. Dostoyevsky y sus amigos fueron rápidamente juzgados por el tribunal del zar. Su crimen: pensar y escribir en contra del orden del Estado. La sala del tribunal estaba llena de personas, pero todas las miradas se centraban en Dostoyevsky. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a la muerte. No tenía abogado, y su defensa consistía casi exclusivamente en las valientes palabras que él mismo había escrito con su pluma. Durante el juicio, dijo: «Me acusan por pensar, pero pensar no puede ser un crimen. Si lo fuera, la humanidad ya habría muerto». Sin embargo, el veredicto estaba decidido. Dostoyevsky y sus amigos fueron condenados a muerte. Frente a sus ojos apareció la fría sombra de la muerte, y él estaba a punto de confrontarla. Llegó el día de la ejecución. Dostoyevsky y los demás prisioneros fueron conducidos ante el pueblo y los soldados. Era una mañana fría, la plaza cubierta de nieve. Paso a paso avanzaban hacia la muerte. Cada paso estaba lleno de gritos en su corazón, pero en su rostro había una calma sorprendente. En su interior coexistían el miedo y la aceptación, la ira y la resignación. Los pensamientos que cruzaban su mente en ese momento serían más tarde los cimientos de todos los temas de muerte, culpa y conciencia que poblarían sus novelas. Al llegar al lugar de la ejecución, entre ataques de emoción y olas de tensión, los soldados preparaban la sentencia. Dostoyevsky observaba el silencio de la gente que lo rodeaba. En ese instante, vio la vulnerabilidad y la igualdad del ser humano frente a la muerte. Rico o pobre, culpable o inocente, todos eran iguales. La muerte ponía a todos en el mismo plano. Y entonces, un giro del destino ocurrió. La orden de ejecución fue detenida en el último momento. Las autoridades zaristas otorgaron un indulto y Dostoyevsky, junto con sus amigos, fue enviado al exilio en Siberia. Solo Dostoyevsky podía comprender el torbellino de emociones que se desató en su alma al caminar hacia la muerte. Felicidad y shock, gratitud y miedo, todo estallando como un grito simultáneo. Esta caminata hacia la muerte marcó su vida y su obra de manera permanente. Aquellos minutos al borde de la muerte le permitieron comprender los aspectos más oscuros y frágiles del alma humana. Porque ahora sabía, frente a la muerte, el ser humano se muestra desnudo. La conciencia y el miedo adquieren su verdadero significado en ese instante. Durante los años de exilio en Siberia, Dostoyevsky sintió cada instante de esa caminata. Las condiciones de prisión, las dificultades, el hambre y el sufrimiento nutrieron sus personajes y sus novelas. Las raíces de los temas que abordaría en Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov y los endemoniados, la muerte, el delito, la conciencia y la redención, se sembraron precisamente en aquellos días. Queridos oyentes, la experiencia de Dostoyevsky nos muestra esto. Incluso en los momentos más oscuros, el ser humano puede sobrevivir, y esas experiencias son maestras para comprender las profundidades del alma. Enfrentarse a la muerte se inmortalizó en su pluma. El miedo se convirtió en esperanza, y la desesperación reveló la esencia más profunda del espíritu humano. Y quizás lo más importante sea esto. Fyodor Dostoyevsky, al regresar del umbral de la muerte, aprendió cuán valioso es entender y narrar el alma humana. Esa caminata no fue solo una experiencia física en su vida, sino el inicio de un renacimiento espiritual, la puerta hacia la inmortalidad de un escritor. Quizás el periodo más transformador y más impactante, tanto física como espiritualmente, en la vida de Dostoyevsky fueron los años de su exilio en Siberia. Tras escapar en el último momento de la fría sombra de la muerte, el joven escritor se enfrentaba a otra prueba: los años bajo el sistema penal siberiano del Imperio Ruso. Estos años profundizarían su comprensión del alma humana, moldearían a sus personajes y obras, y llevarían a Dostoyevsky a un nivel completamente nuevo en su camino como escritor. En los fríos días de 1849, Dostoyevsky y sus compañeros fueron trasladados desde San Petersburgo hacia Siberia. El viaje se realizó dentro de jaulas de hierro durante horas interminables. La nieve, el frío y el cansancio pusieron a prueba sus cuerpos y espíritus.
Durante este trayecto, Dostoyevsky se sumergió en sus pensamientos, la sorpresa de haber regresado del borde de la muerte y la ansiedad provocada por lo desconocido. Cada paso era un sufrimiento físico y psicológico. Al llegar a Siberia, el joven escritor se enfrentó a la realidad más dura de su vida, la existencia en un campo penitenciario militarmente disciplinado. Levantarse temprano cada día, trabajar en tareas pesadas y vivir bajo la estricta supervisión de los soldados. Estas condiciones pusieron a prueba su resistencia física, pero su verdadero desafío sería mental y espiritual. En Siberia, Dostoyevsky comenzó a convivir con los prisioneros de la más baja categoría. Cada uno había sido exiliado por distintos delitos, algunos asesinos, otros ladrones y algunos prisioneros políticos. Allí observó los límites del alma humana. Incluso quien tenía un pasado oscuro podía conservar esperanza frente al dolor y la pobreza. Los días transcurrían largos y monótonos. Las jornadas de trabajo obligatorio, los trabajos físicos agotadores y la estricta disciplina lo desgastaban. Pero en estas duras condiciones Dostoyevsky comenzó a comprender profundamente el carácter, la conciencia y la resistencia humana. Cuestionaba su propia alma, observaba el comportamiento de otros prisioneros y analizaba sus búsquedas de culpa, arrepentimiento y redención. Estas experiencias formarían la base de los personajes complejos y conflictivos que crearía más tarde, individuos con aspectos tanto culpables como inocentes. En Siberia, Dostoyevsky no permaneció solo como prisionero, también desempeñó funciones bajo la disciplina militar. Esta experiencia le enseñó las duras realidades de la naturaleza humana. Vio cómo las órdenes y la disciplina podían chocar con la libertad individual y cómo se pagaba el precio por la obediencia o la desobediencia. La rutina diaria, las estrictas normas y la vigilancia constante le otorgaron paciencia y capacidad de observación. Dostoyevsky aprendió los motivos más profundos de las personas, la delgada línea entre el miedo y la esperanza, la jerarquía entre prisioneros, las relaciones de miedo y solidaridad le ayudaron a comprender la psicología humana. El exilio dejó de ser un castigo y se convirtió en un periodo de transformación espiritual. Habiendo regresado del borde de la muerte, su visión de la vida cambió. Adquirió una empatía más profunda, una conciencia más fuerte y una capacidad de observación más aguda sobre el alma humana. Esta experiencia se reflejó en sus escritos. Las desesperaciones de los prisioneros, sus sufrimientos, su culpa y búsqueda de redención formaron la base de sus grandes novelas posteriores. Siberia no solo lo renació físicamente, sino también espiritualmente. Ahora era un escritor capaz de conocer la verdadera cara de la muerte y del sufrimiento y de percibir los aspectos más oscuros y luminosos del alma humana. Al regresar de Siberia, Dostoyevsky era un hombre cambiado. Continuó su carrera literaria no solo como escritor, sino como observador y cronista del alma humana. Sus novelas ya no narraban solo hechos, retrataban los conflictos internos del ser humano, la culpa, la conciencia, la fe y la búsqueda de redención. El exilio en Siberia se convirtió en un laboratorio que moldeó las tormentas de su literatura y dio profundidad a sus personajes. Queridos oyentes, Dostoyevsky no perdió su alma bajo los fríos vientos, el trabajo pesado y la dura disciplina de Siberia. Al contrario, se volvió más profundo, más sensible y más humano. Esta experiencia hizo que sus obras fueran únicas no solo en la literatura rusa, sino también en la literatura mundial. Así, el viaje que comenzó como un escritor prisionero se convirtió en un camino hacia la inmortalidad, explorando las profundidades del alma humana. Los fríos vientos de Siberia, el agotador ritmo del trabajo y la sacudida de regresar del umbral de la muerte. Todas estas experiencias transformaron radicalmente a Dostoyevsky como escritor. Pero la verdadera prueba comenzaba después del exilio. Plasmar en palabras las profundidades del alma humana, narrar el dolor, la culpa y la conciencia. Dostoyevsky ya no era solo un escritor, sino también un historiador de la naturaleza humana. Su regreso a San Petersburgo lo lanzó a una ciudad que le era al mismo tiempo familiar y desconocida. Las calles eran las mismas, los edificios iguales, pero él había cambiado. Todo lo que veía ya no lo percibía con los ojos antiguos. La gente seguía apresurada, pero Dostoyevsky tenía una nueva conciencia interior. El dolor, la pobreza, la culpa y la redención estaban entrelazados, y él podía inmortalizar esos entrelazamientos con palabras. Al principio, escribir no fue fácil. Los años en Siberia no habían debilitado su pluma. Al contrario, le habían otorgado una visión más profunda.
Pero al retomar el papel, las sombras del pasado, la carga de las deudas y los problemas de salud lo abrumaban. Sus ataques de epilepsia seguían presentes y la fragilidad mental y las dificultades económicas lo perseguían. En medio de todo esto, escribir se convirtió para él en una obligación y a la vez en un método de supervivencia. Cada frase era tanto una liberación de dolores pasados como un descubrimiento para entender el alma humana. El proceso de reescritura marcó un periodo de madurez en sus obras. Sus novelas ya no eran solo tramas. Los personajes se profundizaron y los conflictos internos y las interrogantes sobre la conciencia ocuparon el centro de las historias. La culpa de Raskolnikov en Crimen y Castigo se nutría del colapso psicológico de los prisioneros que había observado en Siberia y de su propia experiencia frente a la muerte. Los conflictos políticos y las ideas radicales en Los Endemoniados resonaban con sus pensamientos reprimidos y perseguidos en su juventud. Las desesperaciones de los prisioneros, su búsqueda de esperanza y la fuerza que encontraban en la desesperación, se convirtieron en los pilares de su literatura. Durante este periodo, el estilo de escritura de Dostoyevsky también maduró. La intensidad emocional e inexperta de sus primeros trabajos dio paso a análisis psicológicos profundos y estudios de personajes. Sus héroes ya no eran enteramente buenos ni completamente malos. Sus conflictos internos mostraban la intersección de luz y oscuridad en la naturaleza humana. El exilio fortaleció su capacidad de observar a las personas, comprender su mundo interior y transmitirlo al lector. En sus primeros años tras regresar a San Petersburgo, Dostoyevsky se reconectó con los círculos literarios. Aquellas personas de las que se había sentido distante admiraron ahora su retorno como un observador del alma. Sabía que, independientemente de su estatus social, cada persona contenía tragedia y esperanza. Esta comprensión elevó sus novelas de historias ordinarias a un nivel universal. Cada personaje representaba el sufrimiento común y la búsqueda de esperanza de la humanidad. El regreso de Fyodor Dostoyevsky del exilio fue un renacimiento personal y literario. Las dificultades, la experiencia cercana a la muerte, la enfermedad, las deudas y la presión social. Todo ello lo convirtió en un escritor más maduro, profundo y humano. Su pluma dejó de ser solo una herramienta para contar historias y se convirtió en una ventana para explorar los aspectos más oscuros y luminosos del alma humana. Cada frase contenía dolor, conciencia y esperanza. Cada personaje representaba un espíritu humano tan frágil como fuerte, reflejando la propia vida. Durante su proceso de escritura, Dostoyevsky transformó todos sus dolores, observaciones y reflexiones internas en una fuente de fuerza. Quizás por eso, sus obras siguen siendo no solo novelas, sino también puertas hacia las profundidades del alma humana y meditaciones sobre la delgada línea entre la vida y la muerte. La vida de Fyodor Dostoyevsky no se moldeó únicamente con su pluma, sino también en los latidos de su corazón. En el núcleo de su genialidad literaria estaban los vínculos que establecía con las personas. Sus amores, matrimonios, la vida familiar y las amistades cercanas. Estas relaciones alimentaron su alma y, al mismo tiempo, la desgastaron. A veces le brindaron inspiración, otras veces regresaron como dolor y pérdida. Su capacidad de plasmar los más delicados recovecos del espíritu humano en la escritura fue posible gracias a estas experiencias únicas. Uno de los primeros vínculos emocionales significativos de Dostoyevsky se formó durante su juventud con amores platónicos y románticos. En las brumosas calles de San Petersburgo, entre libros y debates de ideas, surgieron estos primeros afectos que le enseñaron la fragilidad del alma y el dolor que a veces trae el amor. Mientras intentaba expresar con palabras la pasión y el apego, se dio cuenta de los conflictos internos que lo habitaban: el deseo de amar, el miedo, la angustia de perder y la vulnerabilidad del corazón. Esta compleja tormenta interna sería la base psicológica de muchos de sus futuros personajes. Un momento crucial en su vida fue su relación con María Dmitrievna Isaeva, con quien se casó en 1857. Su matrimonio con María reflejaba tanto la felicidad como la tragedia. Ella le brindó amor y cuidado, apoyándolo después de los años difíciles de exilio y enfermedad. Sin embargo, la unión también estuvo marcada por desafíos. Los ataques epilépticos de Dostoyevsky, su hábito del juego y las constantes dificultades económicas a veces ensombrecieron la relación. Aún así, María se convirtió en un faro y refugio, aliviando sus conflictos internos. Los aspectos dolorosos de la vida también se reflejaron en sus relaciones personales. La temprana muerte de María supuso una pérdida profunda y un trauma para él.
Este dolor intensificó los temas de muerte, sufrimiento y soledad que frecuentemente aparecen en su literatura. Dostoyevski vivió el dolor de sus seres queridos y lo transfirió a sus personajes. En cada figura inmortal que creó, mostraba la delicada línea en la que el amor y la pérdida caminan lado a lado. La vida familiar fue para él tanto una fortaleza como una prueba. Su relación con sus hijos revelaba su carácter sensible y protector. Ellos alimentaban su espíritu cansado con alegría, otorgándole significado y esperanza. Su presencia aumentaba su motivación para escribir y hacía más tolerables los aspectos dolorosos de la vida. Sin embargo, los problemas de salud y las dificultades económicas a veces ensombrecieron la vida familiar y pusieron a prueba su equilibrio emocional. Las amistades cercanas desempeñaron un papel fundamental en su vida. Amigos leales como Dmitri Grigorovich fueron pilares tanto en su carrera literaria como en su vida personal. A través de estas relaciones, Dostoyevski observó la sinceridad, la lealtad, la traición y el amor desinteresado en la naturaleza humana. Estas experiencias se convirtieron en elementos esenciales que aumentaron el realismo de sus personajes y diálogos. Al observar alegrías y penas de sus amigos, no solo creó ficción, reflejó la verdadera conducta y emociones humanas. Queridos oyentes, las relaciones personales de Fyodor Dostoyevski fueron un tesoro que dio profundidad a sus obras. Matrimonios, vida familiar, pérdidas, amistades y amores fueron tanto fuentes de inspiración como pruebas de tragedia y del espíritu humano. Él transformó estas experiencias en historias vivas y conmovedoras. Los lectores perciben en sus personajes la fragilidad del alma, el amor, la pérdida y el dolor mezclado con esperanza. Por eso, Dostoyevski no fue solo un escritor. Se convirtió en un cronista del alma humana, entrelazado con los amores, pérdidas y amistades que vivió. Su pluma, conocedora tanto del dolor como del amor, resonó de manera universal, y en sus obras siempre podemos ver los aspectos más oscuros y luminosos de la humanidad. El recorrido literario de Fyodor Dostoyevski se forjó en el exilio en Siberia y en su vida personal, marcada por sufrimientos, alegrías, pérdidas y observaciones profundas. Su verdadera inmortalidad se manifestó en sus grandes novelas, donde plasmó las emociones más puras y los rincones más oscuros del alma humana. Estas obras no son solo literatura, son laboratorios psicológicos. Adentrémonos paso a paso en estas obras maestras de Dostoyevski, explorando cada una como un todo independiente. La novela, que transcurre en las brumosas y empobrecidas calles de San Petersburgo, muestra de manera impactante la lucha del alma humana con el crimen y la conciencia. Raskolnikov es un joven estudiante inteligente pero en conflicto con sus ideales. Asesina a una anciana usurera para probar sus propias teorías. Pero tras el crimen, la culpa y la crisis psicológica lo sumen en un caos profundo. En esta novela, Dostoyevski no narra solo un asesinato. Lleva al lector dentro de la mente de Raskolnikov, compartiendo sus pensamientos, miedos, esperanzas y desesperanzas. A lo largo de la obra, se experimenta el efecto del crimen, la fragilidad del alma y los dilemas morales. Dostoyevski incorpora magistralmente la desesperación de los prisioneros que observó, la empatía que adquirió durante su exilio y su propia introspección. El tormento de Raskolnikov refleja directamente las profundas observaciones de Dostoyevski sobre el alma humana. El idiota relata cómo un corazón puro y una inocencia profunda pueden verse sacudidos en un mundo complejo. El príncipe Miskin, epiléptico y extremadamente inocente, se enfrenta a la avaricia, ambición y deseos malignos de quienes lo rodean, transformando su pureza en tragedia. Dostoyevski refleja su propia enfermedad y observaciones en Miskin, mostrando la fragilidad de la inocencia frente a una sociedad corrupta. El mundo interior de Miskin revela la maestría de Dostoyevski en el análisis de personajes. Miskin no es solo un símbolo de pureza, sino una ventana a la psicología humana. Sus ataques epilépticos, su intensidad emocional y su capacidad de empatía permiten que las observaciones de Dostoyevski impregnen la novela. Los acontecimientos que enfrenta sus relaciones invitan al lector a reflexionar sobre qué significa ser humano. La fuerza y fragilidad de la inocencia se enfrentan al caos social. Considerada la cúspide de su madurez literaria, Los hermanos Karamazov explora la complejidad del alma humana a través de la fe, la moral, el crimen, la conciencia y el amor. Mediante la familia de Fyodor Pavlovich Karamazov, especialmente sus tres hijos, Dmitri, Iván y Aliosa, se muestra cómo el ser humano es proclive tanto al bien como al mal. La novela no es solo un drama familiar,
sino una obra filosófica. Dostoyevsky profundiza en los conflictos internos de cada personaje. El lector presencia su rendición de cuentas moral. La obra combina las observaciones políticas y sociales de Dostoyevsky con su narrativa. Las ideologías radicales emergentes del siglo XIX, el caos social y las desviaciones individuales ocupan el centro de la trama. A través de los personajes, el autor muestra cómo las ideologías pueden corromper el alma y cómo el poder y la obsesión afectan a individuos y sociedades. Los endemoniados no es solo una novela política, es un estudio psicológico profundo sobre los aspectos oscuros de la naturaleza humana, donde Dostoyevsky refleja tanto sus observaciones como la presión política que vivió. Estas grandes novelas de Dostoyevsky son reflejos de sus profundas observaciones sobre el alma humana y de su vida. El exilio en Siberia, la confrontación con la muerte, los problemas económicos y de salud, el amor y la amistad. Todas estas experiencias alimentaron su capacidad de crear personajes, convirtiendo sus obras en guías no solo literarias, sino también para comprender la naturaleza humana. En cada novela, el lector percibe tanto la luz como la oscuridad del ser humano. Crimen y conciencia, inocencia y corrupción, esperanza y destrucción se entrelazan y se inmortalizan con la pluma de Dostoyevsky. Por eso, las obras de Fyodor Dostoyevsky aún no solo se leen, se viven, se sienten y permiten explorar los secretos más profundos del alma humana. Queridos oyentes, las obras de Fyodor Dostoyevsky no se moldearon únicamente por sus poderosos personajes y eventos dramáticos. Su verdadera profundidad surgió de sus pensamientos filosóficos y religiosos. Preguntas que desafían los límites del alma humana, el conflicto entre libre albedrío y destino, la naturaleza del bien y del mal, Dios y la fe. Estos son los temas que resuenan en cada frase que escribió Dostoyevsky. Temas forjados tanto por las dificultades que vivió como por las observaciones de la condición humana, que transformaron su literatura de simple narración a un viaje filosófico. Dostoyevsky examina profundamente el sufrimiento existencial del ser humano. Preguntas como ¿por qué sufre el hombre? ¿Existe el libre albedrío? O ¿cómo se traza la línea entre el bien y el mal? Constituyen la base de sus obras. La culpa de Raskolnikov en Crimen y Castigo no es solo un colapso psicológico, es una experiencia filosófica que muestra el peso del libre albedrío y las decisiones morales. El hombre enfrenta solo las consecuencias de sus elecciones. Este enfrentamiento, según Dostoyevsky, mide la verdadera magnitud del alma. El tema de la fe y Dios se explora con gran profundidad en Los hermanos Karamazov. Las ideas de Iván Karamazov cuestionando a Dios, la injusticia del sufrimiento humano y los debates sobre la existencia divina reflejan preguntas que rondaban en la mente del autor durante años. La fe de Alyosha Karamazov, en cambio, representa la esperanza y la bondad, funcionando como un elemento de equilibrio a lo largo de la novela. Dostoyevsky no presenta solo dos polos opuestos, muestra el conflicto constante entre el bien y el mal, la fe y la duda, el destino y el libre albedrío. El libre albedrío y el destino son centrales en la visión que Dostoyevsky tiene del alma humana. El individuo carga con el peso de sus decisiones mientras lucha contra las presiones sociales y sus propios conflictos internos. En Los endemoniados, las acciones de los personajes radicales en pos de sus ideales evidencian dramáticamente la tensión entre libertad y responsabilidad. Para Dostoyevsky, el hombre es libre, pero la libertad conlleva una profunda carga de responsabilidad y conciencia. Las cuestiones de moral y ética son un área de constante reflexión en sus obras. El ser humano actúa guiado por su conciencia, pero las normas sociales, el miedo y los intereses personales complican sus decisiones morales. En El idiota, la pureza y la inocencia del príncipe Miskin se enfrentan a los valores corrompidos de la sociedad, demostrando cuán propenso es el hombre tanto al bien como al mal. Dostoyevsky transmite estos temas a través de las acciones, pensamientos y conflictos internos de sus personajes, permitiendo al lector compartir la introspección moral de ellos. Los temas filosóficos y religiosos de Fyodor Dostoyevsky transformaron su literatura de simple narración a un laboratorio del alma humana. Sus profundas reflexiones sobre fe, moral, libre albedrío y destino no solo ofrecen una experiencia de lectura, también invitan al lector a cuestionar su propia vida, creencias y decisiones. Cada personaje, cada conflicto y cada debate filosófico son puertas que invitan a explorar las profundidades del espíritu humano. Dostoyevsky puso a prueba estos temas en su propia vida. El sufrimiento, los años de exilio, las enfermedades y las dificultades personales. Por ello,
Sus obras no solo se han leído durante siglos, sino que se han reflexionado y se han convertido en viajes espirituales. La grandeza de Fyodor Dostoyevsky no reside solo en los textos que creó con su pluma, sino también en sus palabras, citas y estilo de discurso. Cada frase abre una ventana hacia la mente humana, una reflexión o una interrogante. Sus palabras hacen pensar, conmueven y, a veces, inspiran esperanza. Al igual que sus personajes, son a la vez frágiles y fuertes. El estilo de conversación de Dostoyevsky fluía de manera directa, impactante y a menudo con gran intensidad emocional. Con sus palabras, reflejaba simultáneamente los aspectos oscuros y luminosos del alma, las experiencias de su vida, el sufrimiento, el exilio, los problemas de salud y la deuda, aportaron realismo y profundidad a sus palabras. Incluso una simple observación en una carta o conversación podía transformarse en una reflexión filosófica. Un instante de pensamiento podía revelar una verdad universal sobre la existencia humana. Una de sus citas más memorables dice: «La medida del hombre se determina por su actitud hacia el sufrimiento de los demás». Esta frase refleja una de sus creencias fundamentales. El verdadero valor de una persona se mide por la conciencia y la empatía. Para él, el estado moral de una sociedad o de un individuo se relaciona directamente con la manera en que responden al dolor ajeno. En otra cita, afirma: «Si Dios no existe, todo está permitido». Esta frase resume las interrogantes filosóficas y religiosas que frecuentemente aborda en sus obras. Dostoyevsky debate la moral, el libre albedrío y la confrontación del hombre con las consecuencias de sus actos en el eje de la fe y la divinidad. Cada frase es tanto una advertencia como un llamado. El hombre debe asumir la responsabilidad de su conciencia y sus elecciones. Su estilo se refleja no solo en sus palabras, sino también en sus cartas y discursos, especialmente en las cartas a amigos cercanos. Su profundidad espiritual, empatía y a veces humor doloroso muestran un tono íntimo y educativo. Los lectores perciben en estas palabras tanto la fragilidad como la fuerza del escritor. Las palabras de Fyodor Dostoyevsky son un reflejo de su genialidad literaria. Cada cita abre una puerta hacia las profundidades del alma humana. Cada discurso invita a reflexionar y cuestionar. Sus palabras continúan inspirando a quienes las leen, recordando la complejidad de la naturaleza humana y el peso de la conciencia. Dostoyevsky no fue solo un escritor. Con sus palabras, fue un guía que ilumina el mundo interior del ser humano. El viaje vital de Fyodor Dostoyevsky fue largo, turbulento y lleno de profundas luchas internas. Para sus últimos años, los dolores vividos, las enfermedades, las pérdidas y las dificultades económicas habían agotado tanto su cuerpo como su espíritu. Pero estos años también marcaron el punto culminante de su madurez literaria, un periodo en el que plasmó magistralmente los aspectos más oscuros y luminosos del alma humana. A partir de 1859, Dostoyevsky se sumergió en un intenso ritmo de trabajo entre San Petersburgo y Moscú. Sus libros, especialmente los borradores de los hermanos Karamazov, generaban gran repercusión tanto en los círculos literarios como entre un amplio público lector. Su salud se debilitaba día a día. Crisis epilépticas, problemas cardíacos y el desgaste acumulado de los años oscurecían su vida. Sin embargo, las líneas que salían de su pluma eran vívidas y conmovedoras, reflejando tanto el sufrimiento como la belleza de la vida y poniendo a prueba los límites del espíritu humano. Durante este periodo, Dostoyevsky continuó observando la sociedad rusa y la naturaleza humana. Las discusiones con amigos, los artículos publicados en periódicos y sus cartas demostraban que aún conservaba una mente aguda y una profunda empatía. Pero su cuerpo se debilitaba y su alma seguía cargada de traumas y pérdidas del pasado. La muerte de María Dmitrievna, las preocupaciones por sus hijos y sus propios problemas de salud lo afectaban profundamente, tanto como ser humano como escritor. A comienzos de la década de 1880, su estado de salud se deterioró gravemente. Sin embargo, esta dificultad nunca detuvo su pasión por escribir. La finalización de los hermanos Karamazov representó la cúspide de su vida y de su carrera literaria. La novela reunió todas sus observaciones sobre el alma humana, sus reflexiones filosóficas y su profunda empatía, consolidándose como una obra maestra de la literatura universal. En sus últimos años, Dostoyevsky también fortaleció su vínculo con los lectores. Su literatura no solo contaba historias, sino que reflejaba la conciencia, la moral y la fe humanas.
El lector se encontraba cuestionándose a sí mismo y a los demás a través de sus obras. Sus escritos, discursos y cartas de este periodo muestran que aún buscaba respuestas a preguntas universales sobre la condición humana. El 28 de enero de 1881, Dostoyevski falleció en San Petersburgo. Su muerte representó una gran pérdida para el mundo literario, pero también reforzó la inmortalidad de sus obras y pensamientos. Centenares de personas se reunieron en su funeral para rendir homenaje a su genio y a sus observaciones sobre el alma humana. Su cuerpo se marchó, pero su espíritu y sus palabras continuaron enseñando a los lectores sobre la vida, la reflexión y lo que significa ser humano. Los últimos años de Fyodor Dostoyevski ofrecen un resumen de las dificultades y enfermedades que atravesó, pero también representan el periodo en que su genialidad alcanzó su máximo esplendor, observando profundamente el alma humana. Su muerte marcó el cierre de una era en la literatura, pero su legado y sus obras trascendieron el tiempo. Su pluma sigue tocando la conciencia, la moral y el espíritu de la humanidad, recordándonos la importancia de ser humanos, comprender el dolor y el amor, y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. La vida y obra de Fyodor Dostoyevski no solo impactaron a su tiempo, sino también a los siglos posteriores. Su escritura iluminó las profundidades del alma humana y abordó con valentía temas universales como la moral, la fe, el libre albedrío y el destino. Gracias a ello, sus obras trascendieron los límites de la literatura rusa y se convirtieron en un referente en la literatura mundial. Sus novelas han sido traducidas a innumerables idiomas, encontrándose con lectores de diversas culturas y épocas. Crimen y castigo, Los hermanos Karamazov, El idiota y los endemoniados, entre otras obras maestras, han sido objeto de debate académico y literario e inspiraron numerosas adaptaciones teatrales y cinematográficas. Sus personajes, ideas y temáticas se han convertido en guías universales para comprender la naturaleza humana. La influencia de Dostoyevski no se limitó a la literatura. También dejó una profunda huella en la psicología, la filosofía y la teología. Pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Sigmund Freud se inspiraron en sus obras, haciendo referencia a sus observaciones al analizar la complejidad humana y la fuerza de la conciencia. Los personajes y relatos que creó siguen siendo una fuente imprescindible para todo lector que busque entender los lados oscuros y luminosos del alma. El legado de Fyodor Dostoyevski vive no solo en los libros, sino también en nuestros pensamientos, emociones y en cada momento en que cuestionamos lo que significa ser humano. Sus obras nos enseñan a ver juntos el dolor y el amor, el crimen y la conciencia, la oscuridad y la luz. Por eso, leer a Dostoyevski no es solo una experiencia literaria, sino un verdadero viaje hacia la humanidad. En esta sección de nuestro documental, hemos recorrido juntos la vida, la obra y la influencia universal de Dostoyevski. Gracias por acompañarnos en este profundo y fascinante viaje. Esperamos que esta exploración de las profundidades del alma humana haya despertado nuevas reflexiones e inspiraciones en ustedes. Queridos oyentes, nos vemos en el próximo viaje. Y recuerden, toda gran obra se une a la vida de un ser humano, ofreciéndonos la oportunidad de comprender nuestro propio mundo interior. Dostoyevski nos mostró esto de la manera más poderosa posible.